fórmula, que es la resistencia al esfuerzo cortante y que está representada por la ecuación de Coulomb, donde tau es igual a la ecuación del suelo, donde C es igual a la ecuación del suelo, más sigma, que es el esfuerzo normal intergranular. En este caso, pues estamos hablando de los gránulos, incluso ni gránulos, sino a nivel molecular, pues ya serían como pequeñas tablillas, ¿no? Las arcillas. Y la tangente de phi, que precisamente es el ángulo de fricción interna del suelo, el cual se supone que es constante. Ahorita vamos a ver un video donde pues se va a especificar más esto que estoy leyendo. La cohesión puede ser definida como la adherencia entre las partículas del suelo debido a la atracción entre ellas. Recordemos que el suelo arcilloso es el único que tiene esta propiedad de atracción incluso hasta eléctrica entre ellos, porque tienen algunas partículas de aluminio. Entonces, si bien el aluminio tampoco es así como muy efectivo en la transmisión eléctrica, pues sí tiene ciertas cargas, ¿no? Que con algunos minerales pueden formar cargas de atracción entre ellos. Entonces, si bien también son por medio de esa cohesión de tamaño de grano, pues también puede ser por medio de atracción eléctrica, ¿no? El ángulo de fricción interna es función de la uniformidad de las partículas del suelo, pues definitivamente, ¿no? Es muy diferente tener gravas, arenas y limos a tener solamente arcillas, ¿no? Imagínense que ustedes estén hundiendo en un contexto intergranular, o bueno, que nos estemos hundiendo, ya los estoy poniendo en una arena movediza solos, que nos estemos hundiendo precisamente en una arena movediza donde el ángulo de fricción es realmente pues nulo y pues no tenemos forma de salir de ahí, ¿no? A menos que encontremos una gran roca y podamos ir como que medio escalando, no sé, pero entre más pura sea la granulometría del contexto, más uniforme o más isotrópico, es la palabra correcta, pues tiene mejores condiciones en cuanto al ángulo de fricción y la cohesión entre ellas, ¿no? El tamaño y forma de los granos y la presión normal. Pues sí, obviamente el esfuerzo que se ponga sobre de ellos, ¿no? Entonces, en cuanto a transmisividad, porosidad, filtración, esas propiedades que hemos visto de los suelos, pues sí son más efectivas y tienen más altos valores cuando son puros, ¿no? En el caso de las arcillas, pues obviamente entre más puroso y más presión tenga, pues llega a ser una capa impermeable, definitivamente. Tiene una función de sello para los reservorios de agua y de petróleo y gas. Bien, entonces voy a poner el video. Espero que todos puedan verlo. Es muy interesante. Si están acostados, pues medio siéntense para que ubiquen perfectamente bien el video y escuchen qué tan interesante es, por favor. Con este video comenzaremos una serie que denominaremos resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Dentro de la mecánica de suelos, conocer de resistencia al esfuerzo cortante es fundamental e imprescindible. Y como la mayor parte de los análisis científicos, para entender el esfuerzo cortante, es muy útil analizar el elemento de menor tamaño, en este caso, un par de granos de suelo como estos. Cuando estos son parte de una masa de suelo, están sujetos a esfuerzos de contacto normales. Para este par de granos de suelo, a ese esfuerzo normal le llamaremos sigma n. En el plano normal, a la dirección de sigma n, se presentarán esfuerzos cortantes que tratarán de hacer deslizar a los granos de suelo uno sobre el otro. Es claro que si los granos de suelo permanecen en su posición inicial, la integridad de la masa de suelo se garantiza. Sin embargo, esta integridad puede verse comprometida cuando el esfuerzo cortante es lo suficientemente grande como para hacer deslizar los granos de suelo por el plano de falla. Y bueno, como estudiantes podemos preguntarnos,
¿Por qué es importante conocer la resistencia al esfuerzo cortante del suelo? Con esta explicación podemos intuir que si no sobrepasamos la resistencia al corte de estos dos granos de suelo, no deslizarán y la integridad de la masa del suelo se mantendrá. Spoiler, así es. El suelo falla por esfuerzo cortante. Y cuando hablamos de resistencia al suelo, es solamente un nombre corto para referirse a resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Es importante señalar que la seguridad de las obras depende de la resistencia al esfuerzo cortante. Si no tomamos en cuenta el esfuerzo cortante en el suelo, se ponen en riesgo vidas humanas, además de las implicaciones económicas que las fallas en estas obras tienen. Solo dimensionemos qué sucedería si este muro de contención en esta excavación para una cimentación de un edificio se viene abajo con estas personas trabajando en este lugar, sin tomar en cuenta el costo que implicaría la falla de estos muros en esta construcción. Si observamos esta ladera cercana a estos edificios, es importante saber si la integridad de la misma pone en riesgo las vidas humanas, además del costo que implicaría la falla en estos edificios. ¿Para qué se utiliza la resistencia al esfuerzo cortante del suelo? Un fenómeno muy emblemático de la utilización del parámetro de resistencia al esfuerzo cortante del suelo es la capacidad de carga. Siempre que se comienza a estudiar capacidad de carga, se determina la resistencia que tienen cimentaciones superficiales, pero también el parámetro de resistencia al esfuerzo cortante es fundamental para determinar la capacidad de carga de cimentaciones como esta, profundas. Y el parámetro de resistencia al esfuerzo cortante es con el que se determinan los modelos para conocer la capacidad de carga tanto de cimentaciones superficiales como de cimentaciones profundas. Estos modelos están basados en superficies que se desarrollan al momento de que el suelo falla por esfuerzo cortante. Otro fenómeno en el que es fundamental conocer la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es la estabilidad de estructuras. Hay estructuras que se encuentran en cierto estado de equilibrio, que si llegan a perder ese equilibrio provocarían fallas en las que se puede dar la pérdida tanto de vidas humanas como de daños materiales. En estructuras como esta, que serían taludes, el esfuerzo cortante del suelo es el parámetro de mayor importancia para determinar si el talud es estable, y en excavaciones como esta, verticales, de igual forma, el esfuerzo cortante es el parámetro fundamental del suelo para determinar si la estructura cuenta con la estabilidad suficiente para mantener su forma. Otro tipo de obras emblemáticas de la mecánica de suelos en la que se utiliza el esfuerzo cortante son los túneles y las lumbreras. Obras de gran tamaño en los que la resistencia del suelo juega un papel muy importante. Presas y terraplenes. Cuando hacemos una carretera tenemos que garantizar que las cargas, tanto del peso propio del terraplén como de los vehículos, no van a provocar falla en las laderas de ese terraplén. Y algo muy similar en filosofía a los terraplenes de carreteras son los terraplenes de presas, como es. Cuando se hace una estructura de contención de agua, en muchas ocasiones son terraplenes que tienen toda una estructura dentro de ellos, una estructura de materiales térreos, en las que generalmente el núcleo de esta puede ser de un material impermeable y de una manera gradual se va aumentando el diámetro efectivo de estos granos hasta llegar a los diámetros más grandes en las laderas de estos terraplenes. Estos terraplenes pueden ser estructuras tan altas de hasta 100 o 150 metros de altura en las que si se llegara a presentar una falla, la pérdida de vidas humanas y de daños materiales puede ser importante. Y en cimentaciones, así como tenemos cimentaciones en suelos convencionales, también podemos tener cimentaciones en suelos marinos. Ejemplo de ellos son cimentaciones en suelos marinos a profundidades pequeñas o a profundidades grandes, en las que las estructuras pueden estar ancladas directamente al suelo o pueden estar flotando. Bien, jóvenes, ¿qué les pareció el video? Más aclarado. ¿Verdad que sí? Y a mí me encantó porque la verdad es que
nos empieza a mostrar como imágenes como más geológicas, como más del contexto natural del cual nosotros estamos acostumbrados. Entonces, la actividad del día miércoles está muy relacionada a todo lo que nos explicó de manera sencilla el video, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es investigar. Ya saben que eso de la investigación va a ser de aquí hasta que ya no estemos en este planeta, ¿no? Siempre va a haber cosas importantes e interesantes que compartir, que trabajar, que explicar. Y pues definitivamente no contamos con todo ese conocimiento, ¿no? A medida que vayamos entendiendo toda la capacidad que tiene nuestro cerebro, y toda la capacidad que tenemos de investigación y más con estas nuevas tecnologías, pues nos vamos a dar cuenta que necesitamos, ¿no? Estar inmiscuidos en todo lo que se publica, desde lo que son noticias hasta imágenes, hasta leyendas, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a compartir pues varios documentos, varias fuentes de información con respecto a un lugar en Baja California que es precisamente una carretera que se llama Sal Si Puedes, que ha tenido, no sé si alguno de ustedes ya ha escuchado sobre esta carretera, y ha tenido muchas problemáticas con respecto a esto de las pues del fallamiento de los taludes, ¿no? Siempre está, y como es un contexto costero en Baja California, pues generalmente, pues siempre, si no es un sismo, porque acuérdense que también está la falla de San Andrés, pues es el contexto de mareas altas y pues bueno, ¿no? Siempre tiene cosas que solucionar esa pobre carretera. Bien, entonces a mí lo que más me llama la atención pues es precisamente el nombre, ¿no? De Sal Si Puedes. Entonces empecé como que a pensar un poco, bueno, pues ¿qué les puedo compartir? Y pues en este pensar me puse a leer que de dónde era ese nombre, por qué tenía ese nombre de Sal Si Puedes. Dije que todos los que entran en esa carretera se mueren o se quedan atrapados o se los llevan los ovnis o qué sucede, ¿no? O sea, ¿ustedes qué pensarían con ese nombre? Que los mandaran a hacer un proyecto ahí. Imagínense ya con el puro nombre, pues ya nos caería así como que raro, ¿no? ¿Qué pensarían o qué piensan con ese nombre de la carretera Sal Si Puedes? OVNIs. Ándele, pues se lo llevó un ovni, ¿no? ¿Quién sabe? Que Bueno, ya tiene muchos problemas, ¿no? el triángulo de las Bermudas está del otro lado. Sí, como dice su compañera, pues que tiene problemas, ¿verdad? Y más si estamos en un ambiente geotécnico, pero ¿qué problemas se les ocurre? Poca estabilidad del suelo. Ajá, ¿no? Totalmente. Entonces, la carretera, si bien está construida pues con un pavimento y todas las capas de arroyo que deben llevar y sus cunetas y sus contracunetas, y hay exactamente todo un procedimiento metodológico para el cálculo de cimentación y de fricción y todo esto que acabamos de contextualizar en el video, pues siempre hay algo, ¿no? Que resulta. Bueno, pues de acuerdo a lo que leí en esta parte, precisamente la carretera no es la que se llama Sal Si Puedes. O sea, sí la llaman así y todo, pero la que se llama así es una isla, ¿no? Aquí dice que es una isla en Baja California y que se llama Sal Si Puedes y que precisamente si empezamos a leer toda esta información, nos dice que piensan que puede ser llamada así porque tiene climas extremos, porque pues es paradisiaca, tiene eh, pues paisajes muy bonitos, es muy bella, la riqueza en cuanto al lugar ecoturístico pues es perfecta, vamos a decirlo así. Y entonces por eso es así como que, pues, a ver si te regresas, ¿no? A lo mejor ya te quedas a vivir así. Y ese es el origen del contexto del nombre. La verdad a mí nunca se me hubiera ocurrido porque esta problemática de carreteras
es como un ejemplo clave en las convenciones y en las reuniones geotécnicas, ¿no? Entonces, yo lo había generalmente contextualizado como problemas, problemas, problemas y más problemas, sobre todo geológicos, ¿no? Y resulta que no, ya fíjense lo que es la investigación, llego a la conclusión de que pues el origen del nombre es precisamente el que es de una isla y que es totalmente paradisíaca. Ese es el origen del nombre. Bien. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes del lugar. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué imágenes hay, porque yo conozco imágenes, pero ya de las catástrofes que ha habido, ¿verdad? Pero digo, bueno, ¿cuál es el relieve? ¿Cuál ha sido ese relieve origen? Y resulta que si nosotros llegamos a ese lugar como primera vez, pues en realidad se ve muy bello a nivel, ¿cómo podríamos explicarlo? A nivel geológico, ¿no? Decimos, ay, qué bonito, acantilados, el mar abierto, rocas, como pequeños archipiélagos, como que se antoja ir brincando de roca en roca. Y si nos dicen, pues vamos a hacer una carretera aquí, pues geotécnicamente hablando diríamos, bueno, pues puede ser que estas rocas pues provengan de un macizo rocoso y que el contexto alrededor con todas esas montañas pues sean precisamente de roca, ¿verdad? Y pues habría nada más que estar explotando esa roca, formar esos arroyos por donde va a pasar la carretera y pues tendría que ser a lo mejor una carretera muy estable porque va a estar construida sobre roca. Sin embargo, no es así. Y pues bueno, aquí nos hacen sugerencias. Si se quiere hacer un ecoturismo, pues llevar un calzado especial, un bloqueador, mertiolate, curitas, repelente de insectos, agua y bueno, es bajo el contexto turístico, ¿no? Y no sé si logren ver esta imagen de aquí abajo, es donde ya empezamos como que a ver algo como más, a ver, déjenme ver si lo puedo ampliar. Yo creo que no. Grotesco, ¿no? Ya vemos acantilados de más de 10, 20, 30 metros, tal vez hasta de 100, incluso unos escalones así como de coladas de lava. Sin embargo, el contexto de los estudios que se han hecho en esta parte han sido de material realmente ledesnable, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay algo así como de marcas de flujo de sedimentos. Entonces, si empezamos a analizar un poco el lugar, pues sí podemos darnos cuenta que no es una roca precisamente, ¿no? Como geólogos que vamos a hacer un reconocimiento a un lugar, pues sí tenemos que darnos a la tarea de hacer un caminamiento por todo. Miren, incluso aquí hay una falla donde el bloque está subido y todo esto pues forma pues incluso ya cierto drenaje, ¿no? Entonces vean el contexto totalmente pues de costa, entre comillas, ¿no? Porque son acantilados. Ahí está la forma de llegar a la isla. Y pues bueno, esas son las imágenes que encontré. Hay otras que son de Argentina, pues obviamente hay que tener cuidado qué imágenes estamos viendo, ¿verdad? Ahorita con las herramientas que tienen ustedes en en internet de satelital, pues yo creo que bueno, tienen mejores herramientas que nosotros, los geólogos que fuimos formados en el siglo pasado, ¿no? Bien. Una información más importante o como más formal de leer sobre este lugar, pues es precisamente el CICESE, que se encuentra en Baja California, y encontré este informe del 2013, y pues es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, y entonces de Ciencias de la Tierra. Y entonces ahí podemos leer pues que es precisamente un lugar que sí ha tenido pues erosión, sobre todo pluvial. Ahí nos menciona que
el contexto, pues si bien va a tener cierta repercusión dentro del contexto, pues va a ser por agua, ¿verdad? Entonces dice que dentro de los poros del sedimento, pues lo que vamos a encontrar es una sobresaturación dentro de ese contexto al tener pues esas grandes pues movimientos, ¿no? Tanto del agua, de subidas y bajadas de marea, como del contexto atmosférico. Y si le sumamos a esto que hay planos de fallas y fracturas y que la compactación como que si bien se puede hacer, después puede irse modificando con el tiempo, pues también lo empieza a grabar, ¿no? Y entonces aquí nos hace la definición de qué zonas son las que están afectadas, nos dice en qué kilómetros está la costa, en qué kilómetros están los deslizamientos, cuáles son por estructuras mayores, cuáles son por fracturas, porque es diferente una fractura a un deslizamiento. Un deslizamiento o un colapsamiento de sedimentos no tendría que ser como una fractura. Las fracturas se dan generalmente, sobre todo las regionales, pues en roca, ¿no? Y si bien logran romper esas estructuras de sedimentos, pues finalmente vienen a lo mejor de profundidades, ¿no? Del lecho rocoso, vaya. Bien, en esta parte nos dice que sí ha habido pues reconocimientos geológicos. Obviamente sería más conveniente que se hubieran hecho, yo creo que sí se hicieron, pero finalmente en algún momento explicaron que si bien se hicieron recomendaciones de parte de los geólogos, pues la parte de la ingeniería geotécnica y civil, pues pensaron que podían lograrlo todo, ¿no? Y que no se tomaron como muy en cuenta y sin embargo, pues se construyó y si bien a lo mejor no se pasó de largo, sino trataron de hacerlo con materiales y con estructuras y con cálculos como más precisos, pues siempre sí hubo problemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, más que hacer un reconocimiento geológico después de los hechos, pues yo creo que sí se tiene que ver desde un principio y de manera legal que pues que se hicieron reconocimientos geológicos desde un principio y sin embargo pues no se tomaron en cuenta, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es muy importante, pero también muy delicada, ¿no? No sé si hasta la fecha haya ese contexto legal donde pues se pueda monitorear e incluso auditar, ¿no? De que sí se hicieron las recomendaciones geológicas, pero pues no se toman muy en cuenta. Entonces, recordemos que este documento es del 2013, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que es importante siempre hacer un resguardo, pues, legal, ¿no? Sobre todo como geólogos si estamos trabajando en un proyecto geotécnico. Bien, bueno, pues entonces es un documentito chiquito, pero sí podemos darnos cuenta de cuál es el fundamento geológico y cuál es el fundamento de esas problemáticas a nivel geológico, que si bien, como decían en el video, pues no son provocadas por la naturaleza para que, pues para que nos acabemos a los humanos, sino que porque es un movimiento, es un contexto fenomenológico de la Tierra y finalmente pues vamos los humanos y nos ponemos ahí, ¿no? Entonces, la Tierra pues hace lo suyo, ¿no? Bien, y entonces por último, que creo que era el primero, pues está toda la teoría, ¿no? De la resistencia al esfuerzo cortante. Se los compartí también porque es importante saber que dentro de la mecánica del suelo, esta resistencia al esfuerzo cortante se lleva obviamente, si bien también está la teoría, las fórmulas, todo
la toma de datos, toda la metodología, pues obviamente se lleva al laboratorio, y laboratorio es precisamente la práctica de triaxial, que va a ser el día viernes. Entonces, este documento se los estoy compartiendo porque aquí vienen las fórmulas, aquí viene la metodología, ahí vienen las gráficas del cálculo, viene el equipo, se muestran las fotos. Yo creo que eso es muy importante porque a veces pues ponemos una lista de materiales que finalmente pues como no fuimos al laboratorio pues ni los conocemos, ¿no? Entonces aquí vienen las fotografías, explican cuál es la función de cada uno de ellos, también vienen los esquemas para que sepamos cómo se llama cada una de las partes y qué función tienen, vienen las gráficas en software, de explicación de qué significan las gráficas, que es precisamente lo que se pide en sus prácticas, que se ponga un ejemplo, que se pongan valores y que sepan de dónde salieron las gráficas, porque a veces nada más me ponen una gráfica, sobre todo la gente que la hace a mano, que la reproduce a mano. No sean malitos, pongan bien las escalas y pongan bien esos valores, si es humedad, si es contenido de humedad, si son densidades, si son presiones, qué representa esa gráfica. Ajá, y pónganle título, pongan la fórmula completa y pongan una conclusión sencilla a lo que ustedes puedan manejar, ¿no? Recuerden que es importante esa conclusión personal. Bien, entonces ese documento y ese video se quedan ahí en el tablón. Entonces, ahora sí, a la actividad importante de evaluación. Hasta aquí yo quería o quiero que vean la importancia que tiene un geólogo o que tiene todo el contexto, no nada más de cálculo de ingeniería civil, sino el ejercicio que hace el geólogo o la fundamentación que tiene la licenciatura en geología para poder ir a ejercer dentro del contexto de la construcción. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer que estos chicos hagan una investigación de una tesis en forma o de un proyecto en forma. Veo que aquí está Yesenia Funes. Ella, por ejemplo, pues ya fue al túnel emisor Oriente, pero si bien no hemos ido a una obra como tal, podemos hacer una investigación de una tesis. En el caso de Christopher y Brian, que son geofísicos, pues una tesis totalmente geofísica, pero aplicada al ámbito geotécnico. ¿Sí me explico? Ustedes igual, jóvenes. Una tesis donde se titularon como geólogos, pero que está aplicada dentro del contexto geotécnico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a leerla toda? Pues no la vamos a leer, la vamos a tratar de visualizar cuáles son los apartados y generalmente eso lo hacemos desde el índice. Ajá, entonces el título nos tiene que llamar la atención, ¿no? Si es una presa, si es un talud, si es una carretera, si es un túnel, si es una presa, entonces pues a veces nosotros nos vamos más como por las imágenes. Entonces, ese proyecto que tiene imágenes, que tiene fotos, que tienen sitios de links para investigar un poco más, pues eso es lo que van a tener, ¿no? O la capacidad que quiero que demuestren, ¿no? Van a identificar, jóvenes, cuáles son las unidades de aprendizaje que lleva en sí una tesis o un proyecto de investigación geotécnico como geólogos. A ver, otra vez, a ver si me expliqué. Vamos a investigar un proyecto geotécnico donde estemos incluidos los geólogos. Entonces, para ser más precisos, tesis de geólogos que estén incluidas el contexto geotécnico. En el caso de los topógrafos, tesis de topografía donde haya sido aplicada la geotecnia. En el caso de los geofísicos, tesis de geofísica o proyectos de geofísica donde haya sido aplicada la geofísica en el contexto de construcción. ¿Sí me expliqué? Sí. Christopher, Brian, Yesenia, Sergio, Perea, Soto. Bien.
Entonces, una vez que buscamos esas tesis o esos proyectos totalmente pues reales, vamos a darle una ojeada al índice para saber qué se desarrolló, a ver si está incluida la geotecnia, a ver si están incluidas esas propiedades que nosotros hemos leído y hemos visto y hemos como imaginado, dentro del contexto de mecánica de suelos. Y después, en el caso de sus compañeros geofísicos, no sé en qué semestre estén. ¿En qué semestre estás, Funes? Noveno, ingeniera. Excelente. Entonces, los chicos que están aquí en mecánica de suelos son del segundo semestre, entonces ellos como que van a tener que investigar incluso hasta su carga académica, todo lo que es la tira de materias. Pero en el caso de los geofísicos y de ustedes que ya tienen como un poquito más de recorrido en la carrera, van a ir identificando cuáles son esas unidades de aprendizaje que se integran a un proyecto integral o a un proyecto formal o a un proyecto ya específico dentro del ámbito laboral. Recordemos que con las tesis buscamos eso, ¿no? Como que ya la realidad dentro del ámbito laboral es ese paso que nos acerca o es ese vínculo que nos acerca entre la parte docente y la parte laboral o entre la parte estudiantil y la parte ya laboral, ¿no? Donde ya vemos las cosas como que de verdad. Entonces, no sé si me quieran ayudar en esta explicación, Funes. Por ejemplo, si nosotros no sé si has tenido en cuenta o has visto alguna vez una tesis con el contexto geotécnico. O no sé si sea tu intención hacer tu tesis con esa visita que hiciste al túnel emisor Oriente. De hecho, ingeniera, estoy trabajando en la materia de proyecto Terminal 2 con esa parte de lo del túnel emisor Oriente, de hecho, en mi visita, pero las centralicé nada más a las lumbreras a las que yo fui, que es Claro. de la lumbrera 17 a la 18, me parece. Y Bueno, sí, ajá. y sí, bueno, sí va relacionado ahí un poquito a lo geotécnico y a lo geológico también, porque decía que en el proceso de excavación con la máquina hubo un problema en cuanto al tipo de suelo y la estabilidad que había ahí. Con esto debo de entender que estás formando tu protocolo con el conocimiento que tienes con respecto a esa visita. Sí, así es, ingeniera. Bien, ahora mi pregunta específica es, vamos a pensar que ese protocolo evoluciona a tesis. ¿Cuáles serían las unidades de aprendizaje que estás aplicando para esta tesis? Tú haz un como recuento desde que inició tu carrera hasta la actualidad. ¿Cuántas unidades de aprendizaje has integrado a este proyecto? Mm, casi la mayoría, porque yo llevé, bueno, desde el inicio, o sea, que sería trazo y nivelación, dirección que serían rumbos, azimutes, poligonales abiertas, redes de triangulaciones, y de ahí pues ya vendría la parte que es como ay, se me fue el nombre, la geodésica, todo lo geodésico, incluso hasta lo satelital. O sea, de hecho, sí se aplicaría casi todo mi programa curricular en este proyecto. Entonces, ¿estás de acuerdo que un proyecto o una tesis estamos inmiscuyendo todo lo que es la formación de un geólogo o de un geofísico o de una ingeniera topógrafa? Y creo que es correcto que los envíe a las tesis. Sí, ingeniera, totalmente. Yo creo que si queremos ampliar nuestro conocimiento, nuestro panorama de lo que vamos a hacer o de lo que ya tenemos que realizar o plasmar todo lo que hemos aprendido, yo creo que sí es en una tesis. Gracias, Yesenia. Jovencitos, Christopher y Brian, ¿qué les parece esta actividad? ¿En qué semestre están?
En séptimo, profesora. Ajá, y creen que pueda ser posible es la identificación de estas unidades de aprendizaje en una tesis que esté aplicando la geotecnia dentro de la geofísica. Sí, de hecho sí hay muchas tanto tesis como proyectos en donde pues se toma se toma la parte de la geotecnia, digamos ya centrado en la geofísica, tomando métodos ya como lo que es sísmica y geoeléctrica, y van de la mano también con mecánica de suelos y la geotecnia para la determinación de los suelos, que muchas veces en determinaciones de riesgo, en protección civil y en diversos ámbitos, ¿no? Ajá, entonces, ¿cuáles serían las unidades de aprendizaje integradas a esto como geofísicos? La sísmica, la geoeléctrica, ¿el riesgo lo llevan como tal? Sí, creo que sí hay una materia que se llama evaluación de riesgo sísmico. Ok, bien, entonces a eso me refiero. Yo lo que quiero entender es que no les estoy hablando como que al aire, algo ay, esta maestra cada cosa que se le ocurre, ¿no? Incluso la práctica de visita a obra jóvenes está fundamentada y está totalmente documentada en el Instituto Politécnico Nacional por la Dirección de Escuelas Superiores del Politécnico. Y por ahí les dejé el documento, el día que platicamos sobre la visita ahora, ahí les dejé el documento para que vean que dentro de esta investigación que se ha hecho y que han realizado ustedes durante 10 años, pues finalmente se hizo de manera oficial y está totalmente documentada, ¿no? Al igual que estas prácticas que he llevado o estas actividades que he llevado a cabo con ustedes durante el semestre, yo espero que en algún momento también se haga un practicario y se haga de manera oficial. Entonces, pues son formas de llevarlos a ustedes hacia una realidad más que a una teoría y a una investigación, pues vamos a decir inmóvil, ¿no? Sino que dentro de ustedes logren entender y despertar ese geólogo que llevan dentro, sobre todo cuando ya empezamos a ver como un poquito más de la aplicación de lo que somos. Entonces, dentro de la geología, ¿nosotros qué estaríamos buscando? Pues estaríamos buscando la geología estructural, estaríamos buscando la estratigrafía, cómo son esos materiales, cómo se está definiendo la columna estratigráfica, ¿no? ¿Cuáles son esos minerales, la mineralogía, la parte paleontológica? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, encontramos vestigios arqueológicos o fósiles? Pues separa la obra, ¿no? Definitivamente, esa parte también es importante, la de leyes y reglamentos, toda la parte que ustedes van a llevar de localización a nivel satelital con los GIS, con los ArcGIS, con la aplicación de softwares para geociencias, el Surfer y todos aquellos como Datamain en minería, todo aquello que estén aplicando, pues obviamente va a servir para el desarrollo de ese gran proyecto que van a hacer como tesis. Entonces, no sé si con esto ya podemos visualizar lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una tesis con un título en el ámbito geotécnico de la construcción. Vamos a abrir la tesis y vamos a ir buscando dentro del contenido, obviamente el índice, y ya después dentro de la tesis, esas partes importantes que nos recuerden las unidades de aprendizaje que hemos llevado durante la carrera. En el caso de los de mecánica de suelos que son de segundo semestre, pues yo creo que sí están llevando, yo creo que pues más de 5 unidades de aprendizaje que estén aplicadas a la geología o que estén aplicadas ¿cómo se podría decir? Pues a un contexto de investigación. No sé si me quieran ayudar con 5, yo ya les dije 5, ahora díganme ustedes 5 unidades de aprendizaje que estén llevando actualmente. Les dije estructural, estratigrafía, mineralogía, paleontología y los softwares en geociencias. Ustedes díganme 5, por favor. Geomorfología. Geomorfología,
Muy bien, que fue la descripción que hice con la foto, ¿recuerdan? ¿Qué otra? Ezequiel. Petrología. Petrología, que es, bueno, muy cercano a la mineralogía. Ajá. ¿Cuál otra? Que esa ya sería como más mecánica de rocas, ¿verdad? Dentro de la petrología, por las propiedades físicas de las rocas. José Ramón, geología estructural, sí, es una de las primeras que dije. Geología estructural, cuáles son esas fallas, cómo diferenciar una falla de una fractura, si es regional o es local, si hay ciertos contactos interesantes entre roca y sedimentos. Entonces, esa parte estructural, la roseta de esfuerzos, pues definitivamente se compara con los círculos de Moore, ¿verdad? Y toda esa matemática aplicada a la geotecnia. Sí, definitivamente geología estructural. ¿Qué otra? ¿Cartografía? Métodos, Cartografía. Muy bien, cartografía. ¿Cuál más? dije métodos geofísicos de exploración. Ay, excelente, excelente. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Métodos geofísicos de exploración, totalmente, que es la siguiente unidad. Me faltan dos, porque dos ya las había dicho. José Ramón, Rubén, Diego. Sedimentología. Sedimentología ya la había comentado. No, no la había comentado. Muy bien, sedimentología que está muy relacionada a los ambientes de depósito, ¿verdad? Si no mal recuerdo, y se relaciona totalmente también con lo que es la estratigrafía. ¿Qué otra? ¿Cuáles son los espesores de esos sedimentos? Entonces yo creo que el geólogo está totalmente inmiscuido y capacitado para definir esas partes, ¿no? De la sedimentología y estratigrafía, de cómo están conformados esos sedimentos. Desde qué origen tiene hasta hacer la investigación de cómo se comportan de manera mecánica. Me falta una ya, díganmela, por favor. Gregorio. Carlos. Que se me hace que están dormidos esos niños. Chávez. Ya me dijiste una, pero dime otra, por favor. Sara. Pues geología, ¿no? La más sencilla. Bien, entonces no tienen para dónde, jóvenes. Tenemos estructural, estratigrafía, mineralogía o petrología, paleontología, todo lo que son los GIS, geomorfología, cartografía, métodos geofísicos de exploración, sedimentología y geología. Entonces, si con todas esas no podemos hacer una investigación geotécnica, pues entonces yo creo que no tenemos ningún interés dentro de esta mecánica del suelo. Entonces, mínimo 10 son las que van a reportar por tesis. Les estoy hablando a los geólogos, los geofísicos y los ingenieros topógrafos, pues ya estaré yo aprendiendo porque es la primera vez que tengo geofísicos ya había tenido, topógrafos no, pero sí sé sobre el contexto topográfico, viví 10 años de la topografía, entonces creo que puedo aprender muchísimo más con estas chicas que están incluidas en esta unidad de aprendizaje. Entonces, mínimo 10 en este momento estamos definiendo como evidencias o índices geológicos que podemos evidenciar en una tesis en el ámbito geotécnico, para por lo menos estas tres carreras que estamos visualizando el día de hoy. ¿Algún comentario, pregunta? Yo voy a poner la actividad el día de hoy para que se entregue el día miércoles. Y de igual forma vamos a tener de 3 a 5 minutos para presentar el título de la tesis, para presentar el capítulo geotécnico
y determinar cuáles son esas partes de las unidades de aprendizaje que se están tocando con la tesis. Eso sería todo. En resumen de una pantalla, ahí tendría que estar esta información. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces vamos a escuchar la exposición de Chávez Chávez. Ya no sé si Soto se conectó. Soto, ¿sí podrías exponer el día de hoy? Sí, profesora. Gracias, qué amable. Empezamos con Chávez Chávez y continuamos con Soto. Gracias. Enseguida presenta. ¿Ya se ve? ¿Sí lo vemos? Ok. Bueno, buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Genexis Elena Chávez Chávez y les voy a presentar mis problemas de mecánica de suelos. Y yo me enfoqué en países. Bueno, Yakarta, Indonesia, es la capital. Bueno, se trata de la ciudad que se hunde más rápido del mundo. De hecho, el 40% de la ciudad se encuentra actualmente bajo el nivel del mar, mientras que la urbe se hunde a una velocidad alarmante de 10 pulgadas por año. Entonces, la causa está directamente relacionada con la infraestructura de la ciudad y la sobreabundancia de pozos privados utilizados por los residentes para obtener agua subterránea, algo que según los expertos equivale a desinflar un cojín gigante debajo de la ciudad. O sea, sacan el agua, se desinfla y se está hundiendo todo. Y bueno, aquí abajo el mapa que está acá abajo muestra cuánto se está hundiendo Indonesia hasta el 2025, que se ve que es realmente mucho y es en corto tiempo porque se está haciendo mucho, mucho cada vez más. El siguiente que investigué fue Londres, que, bueno, Londres no puede culpar su hundimiento a los rascacielos o a la infraestructura que está ya defectuosa. En realidad es el resultado de la última edad de hielo y un fenómeno que se llama ajuste isostático glacial. Según Kramer, el hundimiento de Londres es causado por el peso de los glaciales que presionaron a Escocia hace 11.000 años. Este fenómeno deprimió el norte y permitió que el sur del Reino Unido se disparara relativamente. Sin embargo, dado que los glaciales del Reino Unido se han derretido desde entonces, Escocia ahora está aumentando a 0.04 pulgadas por año, mientras que el sur del Reino Unido se está hundiendo nuevamente en el mar. Aunque las puertas metálicas de la barrera del Támesis fueron diseñadas por ingenieros para proteger a Londres de las inundaciones, el pronóstico era que se necesitaran un máximo de 3 veces al año. Actualmente se usan 6 o 7 veces cada ejército. Entonces, ajuste postglacial o isostático es la elevación de masas terrestres que habían sido presionadas por el enorme peso de los casquetes glaciales durante la última glaciación mediante un proceso conocido como depresión isostática. Y bueno, hice una breve investigación
Y bueno, mi conclusión es que todos los países tienen sus propios problemas geológicos, en este caso hundimientos. Sin embargo, son problemas inevitables. Si bien no pudimos predecir desde un inicio, antes de que se construyeran las ciudades, que iban a tener problemas como hundimientos de este tipo, que son temas ya para ese entonces avanzados y que actualmente no se pueden evitar. Ahorita ya con los conocimientos podemos saber a corto plazo qué es lo que está pasando. Sin embargo, no se puede saber con certeza que estos problemas se pudieran evitar completamente. Lo más probable es que surgirían nuevos en futuro. Entonces, bueno, esa es mi conclusión y gracias por su atención. Excelente, Chávez. La verdad es que me sorprendiste, pasaste mis expectativas. Finalmente la indicación pues fue de México, pero qué geológica, ¿eh? Gracias por tu investigación. El primer caso, pues imagínate, es 10 veces la Ciudad de México. Si nosotros nos hundimos por diferencia, ahora sí que por hundimiento diferencial, 2.5 centímetros al año. Y acá dices que son 2.54 por 10, que son 25 metros al año, ¿no? ¿Hablaste en pulgadas? Entonces son 10 veces más que la Ciudad de México. Y en el caso de Londres, pues excelente esa investigación geológica y este término de este ajuste isostático glacial, pues excelente, ¿no? O sea, yo creo que como geólogos ese es precisamente lo que nos llama, precisamente la aplicación del conocimiento geológico. Entonces, sea ahí una explicación importante a nivel geología histórica. Excelente, muchas gracias, Chávez. Soto, te escuchamos. Sí, profesora. ¿Sí se ve? Sí, lo veo. Ok, gracias. Bueno, yo voy a hablar del edificio La Azteca. Está ubicado en la Ciudad de México y su problemática principal es la cimentación para edificios altos sobre depósitos de arcilla. Bueno, además tiene la característica que está sometido al hundimiento regional por la extracción de agua subterránea y como respuesta a esta problemática, para su construcción se apoyaron en una losa de cimentación compensada con pilotes de fricción. Estos pilotes transmiten cargas a un cierto espesor de suelo blando mediante esta fricción. Y bueno, esta losa estaba constituida por una excavación de 6 metros de profundidad y apoyada en 83 pilotes ubicados a 18 metros bajo la losa. Además, para su construcción se tomaron en cuenta la compresibilidad unidimensional del suelo en arcillas blandas y para calcular la capacidad de carga de la losa de cimentación tomaron como referencia los datos del esfuerzo cortante. Lo que buscaban era reducir el asentamiento de la losa y bueno, compararon el asentamiento de la losa apoyada en los pilotes de fricción y sin ellos. Y la deducción principal era que la reducción del asentamiento o el desequilibrio en las fuerzas del suelo sería del orden del 63%. Comprobando esto, 2 años después de su construcción, observaron que el asentamiento fue del orden de 192 milímetros, menor al que tenían estimado de 205 milímetros. Y bueno, como conclusión personal, es que, bueno, si se hace un estudio adecuado de las características del suelo y cómo actúan las propiedades en este, pueden hacer estimaciones para las construcciones y que sea un edificio estable. Así es, Soto. ¿Este edificio ya está construido? Uy. Ya. Chispas. Ya. Perdón.
bueno, eso es todo. Muchas gracias. Soto, ¿este edificio ya está construido? Sí, no encontré más datos de referencia del edificio. Es que, bueno, se confundía con otro, con el edificio de Seguros Azteca, pero son diferentes. Ah, sí, porque el tema a exponer era la problemática con respecto a lo que sufren los edificios o las edificaciones. Entonces, aquí yo lo que entiendo, pues es que se evidencia que hay pues cálculos y que está haciendo, se hizo la mecánica del suelo, pero ya no supe si está construido, si presenta alguna problemática o algo. Sí se construyó, de hecho, bueno, los cálculos eran para reducir ahora sí, el hundimiento del edificio, por lo mismo de que, Sí, por porque el va a tipo estar en de la suelo. Ciudad de México, por el Ajá. contexto. Muy bien, Sí. bien. Gracias, Soto. Bien, entonces, jóvenes, si no hay algún comentario, duda, pregunta, propuesta, idea, algo que quieran comentar, pues el día de hoy, por mi parte, es todo. Y voy a programarle su actividad para el día miércoles. ¿Sí, Diana? Profesora, yo tengo una duda. Bueno, yo vengo de cambio de carrera ¿Sí? y ¿De estuve carrera? de topografía. Entonces estuve algunos semestres, ¿no? Obviamente no con muchas materias, pero ¿cree que podía incorporarlo a este trabajo para poder identificar las unidades de aprendizaje? Totalmente sí. Recordemos que todas las proyectos son multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Entonces, con el tiempo se van a dar cuenta que si bien somos geólogos, vamos a trabajar con topógrafos, con geofísicos, con ingenieros civiles, con ambientalistas. Entonces, definitivamente, si tenemos el conocimiento como técnicos en construcción, pueden poner esas unidades de aprendizaje. Si fueron técnicos en ambiental, igual. Si son técnicos en laboratoristas, pueden hacer referencia a esa aplicación. No se me había ocurrido, pero gracias por comentarlo, porque definitivamente dentro de la que tienen cada uno de ustedes, pues obviamente no son un protón o no son una partícula que van creciendo con la carrera, son seres integrales que vienen o tienen ya más de 18, 19, 20 años con integración de conocimientos. Y en efecto, tiene razón su compañera Diana Laura. Si quieren integrar algunas otras disciplinas que ustedes ya manejen como técnicos, pueden hacerlo. Claro que a mí se me ocurrió que tendría que ser de manera geológica, porque pues obviamente estamos en este contexto, pero si les sirve como para poder entender que hay una aplicación especializada de sus conocimientos, pues es excelente ejercicio. Claro que sí lo pueden hacer, Diana. Gracias por tu propuesta y tu pregunta. Gracias a usted. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, pues creo que ya algunos están corriendo a buscar la tesis, ya se están desconectando. Entonces, que tengan excelente semana, reciban un abrazo muy fraternal, cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego.